A continuación, Matemática Quinto Diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova. En esta oportunidad desarrollaré el tema Función logarítmica del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como memoria, atención y, por supuesto, habilidad numérica. Hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Pablo. Mucho gusto. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. El día de hoy vamos a desarrollar una función muy importante, que es la función logarítmica. Así que espero que tengas todos tus materiales listos, porque vamos a iniciar con la clase del día de hoy. El tema, como habíamos dicho, es función logarítmica y vamos a activar nuestros conocimientos previos ejemplificando la forma logarítmica y la forma exponencial, porque vienen muy vinculados y nos sirve como una buena entrada y nos da el camino un poquito más fácil reconocer las formas exponenciales para luego entrar a desarrollar las formas logarítmicas. Bien, recordemos que una forma logarítmica tiene tres elementos: base, argumento y exponente. El argumento también es conocido como resultado. Entonces acá tenemos la forma logarítmica. Para comprender mejor esto, vamos a escribir esta forma logarítmica en forma exponencial. ¿Cómo sería la forma exponencial de este número, de este planteamiento? Recordemos, primero vamos a anotar la base. ¿Cuál es la base? Muy bien, el número 2. Esa es nuestra base. El número 2. ¿Y cuál es el exponente? El exponente es, en la forma logarítmica, el resultado. Entonces vamos a tener aquí el exponente 3 y esto va a ser igual. En la forma logarítmica el resultado se conoce también como argumento. Entonces aquí el resultado es 8. Solo con tener la base y el exponente pudimos haber llegado al resultado, porque recordemos que el exponente nos indica cuántas veces debe de multiplicarse por sí misma la base. En este caso nos dice 3 veces el número 2. Entonces debemos realizar 2 por 2 por 2 y llegamos al resultado 8. Muy bien. Ahora, hagamos otro ejercicio para afirmar conocimientos. Si nos dan una forma exponencial, que es raíz de 16, y el resultado es 4. Si nos dan esta forma, escribámosla de forma logarítmica. Primero, necesitamos tener un exponente para poder reconocerlo y trasladar los valores. Vamos a escribir entonces este número, raíz de 16, de la siguiente forma. La base es 16, pero el exponente, cuando tenemos un radical, tenemos un exponente fraccionario, porque tenemos aquí una potencia y aquí tenemos un radical. Potencia 1 y radical 2. ¿Cómo se escribe ese exponente? Se escribe así: un medio. Y el resultado es 4. Entonces, ahora ya tenemos a la vista nuestros elementos. Vamos a escribir lo siguiente. Primero, logaritmo de la base.
Vamos a escribir logaritmo. ¿Y cuál es el número base? Muy bien, 16. ¿Cuál es el argumento o resultado? El número 4. ¿Y cuál es el exponente necesario? Oigan bien la pregunta, oigan el planteamiento. ¿Cuál es el exponente necesario para que esta base dé como resultado 4? Muy bien, 1 medio. Entonces ahora ya tenemos de forma exponencial a forma logarítmica y de forma logarítmica a forma exponencial. Vamos entonces hoy a desarrollar lo que son funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas tienen ciertas características, como por ejemplo, el dominio son todos los números naturales o los números positivos. ¿Cuáles son los números naturales? Muy bien, los que sirven para contar. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Esos son los números naturales. Son funciones continuas, o sea que se representa por una misma línea curva. Veamos esto. El logaritmo de cualquier base cuyo resultado o cuyo argumento sea 1 es porque el exponente es 0. Y eso nos indica que esa función va a pasar por este punto. X igual a 1 y Y igual a 0. Ese es un punto de corte del eje X. Quiere decir que estas funciones cortan al eje X. La función va a ser creciente si la base es mayor a 1. Y va a ser decreciente si la base es un número racional o es una fracción, si está entre 0 y 1. Y por último, el eje Y es una asíntota vertical, o sea que las gráficas se van a ir acercando mucho al eje vertical, pero no lo van a cortar, pero sí cortan al eje X. Sí cortan al eje X. Ok, entonces vamos a poner en práctica todo esto que hemos aprendido. Vamos a los ejemplos. Nos dicen, practiquemos. Y nos piden graficar el logaritmo de base 2 de X. Entonces, nos dan la función logaritmo base 2 de X. ¿Sí? Muy bien. Y nos dicen que X va a tomar los siguientes valores. ¿Qué valores puede tomar X? ¿Cuáles son los valores del dominio? Muy bien, solo números positivos. No podemos tener números negativos, solo números positivos. Y nos dan los valores 1/4, 1/2, 1, 2, 4. Estos valores los vamos a sustituir aquí, en la función, y vamos a encontrar el exponente. Vamos a encontrar entonces el exponente. Escribamos entonces logaritmo base 2 de 1/4, que es el primer valor que nos dan. Logaritmo base 2 de 1/4. Y vamos a buscar el exponente. Ya tenemos la escritura en forma logarítmica. Para resolverlo, escribámoslo en forma exponencial. Vamos a escribir la base, que es 2. ¿Cuánto vale el exponente? Muy bien, no lo conocemos. Lo tenemos representado con Y. ¿Y cuál va a ser el resultado? El valor que nos dieron y que colocamos aquí, 1/4. Ok. Veamos que el resultado está abajo de la unidad. El resultado es una fracción. Eso quiere decir que necesitamos un exponente negativo. ¿Sí? Vamos a necesitar un exponente negativo. Y el exponente negativo, vamos a escribir el resultado de otra forma, no como 1/4, lo vamos a escribir como 1 dividido 2 al cuadrado.
2 al cuadrado. Entonces, observamos ya la existencia de un exponente que es 2, pero démonos cuenta, está debajo de la unidad, eso lo hace un exponente negativo. Entonces vamos a escribirlo como menos 2. Como menos 2. Para que este exponente se vuelva positivo, hay que escribirlo debajo de la unidad. ¿Sí? Y de esta forma pasa a esta. Entonces, el primer resultado, cuando x vale un cuarto, es menos 2. ¿Sí? Y así debemos de seguir evaluando los valores. Por ejemplo, cuando vale un cuarto, vamos a tener menos 1. Y cuando nos dicen el logaritmo base 2 de 1, cuando una base llega a resultado 1, ¿qué exponente se necesita? Tenemos la base y tenemos el resultado. ¿Qué exponente es el que necesitamos para que esta base dé como resultado 1? Excelente, 0. Y entonces, aquí va 0. Luego la operación es un poquito más sencilla porque nos dice el logaritmo base 2 para obtener resultado 2. El exponente que necesitamos es 1. Y por último, ¿qué exponente vamos a necesitar para que la base 2 alcance el valor 4? ¿Qué exponente necesitamos? Muy bien, 2. Y ahora podemos ir a graficar, ¿verdad? Porque ya tenemos los pares ordenados. Entonces démonos cuenta. Cuando x vale un cuarto, y aquí tenemos nuestra escala, vertical y horizontal, cuando x vale un cuarto, y vale menos 2. Cuando x vale la mitad de 1, y vale menos 1. Cuando x vale 1, y vale 0. O sea que pasa por aquí. Y luego, cuando x vale 2, y vale 1. Y cuando x vale 4, y vale 2. Ok. Ahora, ya tenemos ahí los puntos y podemos graficar esto. Démonos cuenta que la función logarítmica se va a ir acercando mucho al eje Y, pero no la va a cortar. Pero al eje X sí lo corta. Muy bien. Ahora, vamos al otro ejemplo. Nos dice el logaritmo de 1/2 de x. Vemos que en el ejemplo anterior la base era 2, era un número mayor a 1. Ahora la base aquí es menor a 1. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de forma vamos a obtener? Bien, para x nos dieron los mismos valores, un cuarto, 1/2, 1, 2 y 4. Vamos entonces a encontrar cuáles son los exponentes que necesitamos. La base es 1/2. El primer resultado es 1/4. Entonces escribamos esto. 1/2 elevado al exponente que necesitamos y el resultado es 1/4. Entonces vemos que de manera muy sencilla, para tener 2 y llegar a 4, necesitamos elevar al cuadrado. El exponente es 2. Y cuando tenemos base de 1/2 y resultado 1/2, el exponente es 1. También volvemos a caer al resultado que el exponente que necesitamos cuando cualquier base quiera llegar al resultado 1, el exponente es 0.
Y luego, aquí sí vamos a hacer un poquito de operatoria. Voy a empezar con el número 4, cuando el resultado es 4. El logaritmo de la base, que es un medio, y el resultado es 4. ¿Cuál es el exponente que necesito? Vamos a tener lo siguiente. Un medio, exponente, y el resultado es 4. Ahora aquí es cuando necesitamos el exponente negativo, porque necesitamos convertir de fracción a número entero. Entonces veamos, cuando tenemos un medio elevado a la menos 2, ¿qué pasa? Tenemos 1, vamos a tener esto. Para que se vuelva este exponente de negativo a positivo, tiene que dividir la unidad. Y ya teníamos una fracción. Entonces, aquí vamos a agregar otro 1 y vamos a aplicar producto de extremos o ley del sándwich. Y entonces vamos a obtener como exponente el menos 2. El menos 2. Ahí es cuando necesitamos un exponente negativo. Y por lo tanto, cuando tenemos un medio y queremos que el resultado sea 2, tenemos que invertir la operación. Vamos a utilizar el menos 1. Siempre te invito a que practiques y logres demostrar esto también. Ahora ploteemos los números. Tenemos que cuando x vale un cuarto, y vale 2. Cuando vale un medio, 1. Cortamos la gráfica, cortamos al eje x en 1 y luego vamos hacia abajo. Cuando x vale 2, que vale menos 1, y cuando vale 4, menos 2. Y entonces tenemos la gráfica así. Esto se conoce como una gráfica decreciente. Va de mayor a menor. Y la otra que graficamos, que iba así, es una gráfica creciente. Nunca corta al eje X, nunca corta al eje Y, pero sí al eje X. Y por último, vamos a graficar algo muy especial. Logaritmo de base 10 o de cualquier base. Pero ahora el argumento tiene un resultado, x menos 1. Y vamos a tener otro valor para graficar también. Entonces nos dan la fórmula. Logaritmo de base 10 de x menos 1 más 2. ¿Cómo vamos a graficar esto? Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Primero, vamos a escribir esta parte que es la variable. X menos 1 igual a 0. X menos 1 igual a 0. Vamos a despejarlo. X nos va a quedar como más 1. Esto quiere decir que vamos a tener un corrimiento a la derecha de una unidad o de un espacio. Y luego, el más 2, el número que viene acompañando a toda la función, ¿qué nos indica? Nos va a indicar un corrimiento hacia arriba. Primero, para que tengamos una referencia, vamos a graficar esto. El logaritmo de base b de x. ¿Cómo graficamos eso? Fue el ejemplo que vimos hoy al inicio. ¿Dónde cortamos al eje x? Muy bien, en la posición 1. Esto. Ahí cortamos al eje x y es la gráfica del logaritmo, de cualquier logaritmo, de x. No importa la base, pero ahí en 1 va a cortar al eje x. A partir de acá, corrámonos. A partir de ahí, corrámonos. Un espacio a la derecha,
Vamos a correr un espacio hacia acá. ¿Y cuántos hacia arriba? 2 espacios hacia arriba. O sea que este punto lo vamos a trasladar un espacio a la derecha y 2 hacia arriba. O sea que nos va a quedar por acá. Y entonces, esta misma gráfica la estamos corriendo. Y ahora nos va a quedar la gráfica así. Solo que esta que vemos acá es la gráfica del logaritmo base 10 de x menos 1 más 2. ¿Viste que es bastante sencillo y no necesitamos plotear tantos puntos? ¿Qué necesitamos? Conocer las formas básicas. Esta es una gráfica creciente. Te recomiendo que compartas todo esto que hemos aprendido con tus amigos o con tus familiares. Pregunta a algún adulto para por alguna duda que tú tengas. Guarda y realiza todos tus trabajos y guárdalos en tu portafolio de Aprendo en Casa. Lo importante, recuerda que debes lavarte tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, utiliza alcohol en gel. Lo importante, recuerda, nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú aprendas en casa. Así que por favor, quédate en casa. Nos vemos.